Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre lo he dicho, su trabajo es fundamental para nosotros para dar difusión a al trabajo que hacemos. Quiero agradecer también la presencia de Lake Berea, compuesto por Francisca Rivero Lake y Carla Berea. Agradecer su presencia, su trabajo. Tienen aquí ya casi un mes en Puebla y todavía les falta otro pedazo de tiempo. Hay la exposición que estaremos inaugurando el próximo sábado, es Día y Noche, Memoria en Línea, Lake Berea. Y son dos proyectos, uno en el vestíbulo, otro que está en una de las salas de la colección colonial y siglo XIX. Y para mí ha sido muy interesante ver el proceso de trabajo del montaje de la pieza, el proceso de trabajo también en una serie de imágenes que verán posteriormente que han hecho con algunas piezas de la colección colonial, y también estar consciente de la pieza del vestíbulo, que es otra colaboración que hicieron ellas anteriormente, de la cual ya les hablarán. Entonces, son trabajos colaborativos que creo que son los más enriquecedores. Tenemos también una serie de proyectos que hemos hecho, aparte del textil como medio en el arte contemporáneo, la exposición de Sheila Hicks de hace, no sé, 4 o 5 años. Después también el trabajo del Taller Mexicano de Gobelinos que hicimos también. Entonces sí hay una referencia y lo vemos el textil como un medio que está de alguna manera resurgiendo. Entonces también para nosotros es importante ese tema y darlo a conocer. Ya los dejo a ustedes que hablen ya sobre lo que importa, y de nuevo gracias. Muchas gracias, Ramiro. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Ramiro, gracias al equipo del Museo Amparo, que ha sido una maravilla trabajar aquí. Sí, hemos estado muy felices aquí en Puebla, la verdad que es una ciudad increíble, y muchas gracias a todos ustedes por venir hoy. Bueno, yo me presento, yo soy Francisca Rivero Lake. Y yo, Carla Berea. Y entonces juntas somos Lake Berea. Correcto. Bueno, como bien decía Ramiro, esta obra y bueno, estas dos piezas o estas dos exposiciones que van a ver, se trata de colaboraciones, pero también se trata de dos actividades que son sumamente manuales, en donde nosotras estamos involucradas de principio a fin, en donde nuestras manos y las manos de las personas con las que trabajamos para lograr estos sueños están ahí presentes y constantes, ¿no? Que es una de las cosas que para nosotras es fundamental, en donde... Importantes, y también toda la ayuda, porque pues la verdad es que solas somos una isla y juntas podemos hacer grandes proyectos. Entonces a lo mejor podemos empezar un poco por platicar del proyecto de Cámara Mamut en el Museo Amparo, que es una colaboración que hacemos directamente con la colección del museo, en donde buscamos retratar con esta cámara antigua, que es una cámara que nosotras reinventamos, rediseñamos. Es una cámara cuyo cuerpo data de 1880 más o menos. Y durante la pandemia tuvimos la oportunidad de, al no poder viajar y al no poder mucho salir de casa, poder darle la concentración a esta cámara que habíamos comprado en el año 2007 y que estábamos fascinadas con su tamaño, con su potencia, pero no habíamos encontrado el eco y el momento para poderla activar. Y estando en la pandemia, pues activamos el cuarto oscuro, activamos la cámara y nos pusimos a hacer estas piezas únicas. Podrán ver la cámara en la sala y podrán ver también las piezas que exhalan de esta cámara, que es una cámara increíble y que ve de una manera donde no hay ruido, donde no hay grano. Acérquense a las imágenes y piérdanse también en el negativo directo. Exacto. Como usamos nosotras esta cámara es poner el papel fotográfico para que sea ese papel fotográfico el que recibe esta primera suspirar de la imagen. Este suspirar, al ponerlo por los químicos y desarrollar la imagen, se crea una imagen en negativo.
y una imagen que es total y completamente irrepetible. Cada una de las obras son obras únicas, no tienen edición, no tienen positivo, no tienen tampoco ningún proceso posterior. Entonces es como un poco usar la tecnología del pasado y liberarnos un poco de todo este retoque digital y de toda esta manipulación posterior que la mayoría de las imágenes en el presente tienen. Y lo que es increíble también para cuando vean las imágenes es también jugar con la colección de Al-Amparo. Ha sido pues, muy experimentador en el sentido de que hay piezas de madera, hay piezas de todo tipo de diferentes materiales y estos materiales pues se ven, tienen sus características únicas. Y bueno, también lo que será muy bonito a la hora de recorrer el espacio es si quieren o tienen preguntas más específicas, podremos ahí entrar más de lleno en ese proyecto. Sí, cualquier duda aquí estamos para responderles. Memoria en línea es un proyecto que nace de una manera muy diferente. Nace por una invitación de la Fundación New Roots en la antigua Guatemala, que querían y la comisionan para inaugurar su espacio de exhibición, que se llama La Nueva Fábrica. Y es una de las piezas, o digamos, la pieza que se llama Día, que se montó ahí. Y es también en ese espacio en el que se tejió y se hizo. Todas las imágenes que están viendo atrás de nosotras son ese proceso de creación y de tejido de la obra. Entonces todo empieza por, llega la lana virgen y se hace un teñido a mano, que es el primer proceso. Van con tinas, digo, quien sepa un poquito de este proceso podrá ir entendiendo un poco más, pero también las imágenes nos van llevando de la mano. Tras el proceso del teñido, lo que se hace es hilar, o sea, de estas grandes madejas se empieza a separar el hilo para hacer lo que se llaman los quesos o los conos, que es el resultado. Nosotros hicimos 14 colores para este proyecto. Ya con estos conos, lo que se hace es montar el pie. El pie, los textiles tienen dos conjunciones de hilos, el pie y la trama. El pie es lo que ustedes ven que sale de cada uno de los textiles y va por toda la sala de exposición haciendo esta especie como de olas o de sonrisas. El pie es el mismo en ambas piezas. La trama es lo que, que acoge o lo que... Y lo que le da como un diferente color a cada uno de los textiles para hacer día y noche. Este es un proceso súper interesante y esto nosotras de aquí, de todos estos procesos es de los que nosotras nos inspiramos para crear esta instalación que a la vez es un homenaje a los telares. Como ven, hay una referencia directa en la manera en la que están tensados los hilos, cómo regresan también a las retículas y demás. De ahí pasamos al tejido. El tejido es un tejido que se hizo con un telar industrial, pero que siempre tiene una labor manual. Siempre estamos detrás nosotros y los técnicos para ver que el tejido vaya funcionando, aunque la máquina, por el tamaño, lo hace de una manera automática con la mano que va recogiendo cada uno de los puntos que salen. Y aunque se haga en un textil, aunque se haga en un telar automático, también tiene que haber muchísimos humanos porque siempre hay errores que siempre hay que capturar de cierta manera. También es un proceso análogo. Exacto. Aquí esta parte es interesante porque esta parte la hacen los hombres. La parte del tejido es una parte que en la fábrica dividen entre los hombres este proceso que es un poco más, digamos, más rudo o más grosso. Como de máquinas. Y luego pasamos... el terminado, que es donde pasamos el terminado, donde es las mujeres que hacen el terminado, darle estos toques, que si la máquina tuvo un error, ellas lo componen, lo vuelven a tejer, esconden, hacen como el surcido invisible dentro del telar. Son cerca de 100 o un poco más de 150 personas que fueron las que nos ayudaron para hacer todo este proceso. Muchos de ellos son los que están viendo aquí. Como pueden ver, es un textil de más de 200 kilómetros de hilo. Estos 200 kilómetros los contamos tanto todo el pie como lo que implica en cada uno de los textiles. Para nosotras es un punto muy interesante también entender esta pieza que se siente, digamos, como de lejos, pero también de cerca. Y al tener esta oportunidad para ver los detalles, es que podemos entender esta parte como muchísimo más manual y más artesanal del proyecto. Toda la gente que trabaja en esto vienen de un pueblo que se llama San Andrés Aguascalientes, en el apartado de Zacatepeques.
que es muy cerca de la antigua Guatemala, y tienen una tradición, ellos hablan el idioma cachiqué, que es el idioma que todo el tiempo oíamos hablar mientras que tejíamos esto. Aprendimos unas cuantas palabras y nos hizo muy divertido y muy interesante también entender y ver a la gente de estas comunidades trabajando en estos materiales y con sus manos y enseñándonos, ¿no? Abriéndonos su corazón. Los detalles son absolutamente minuciosos y van haciendo, rematando y también hilando adentro de estos textiles dos elementos que nosotras queríamos meter como otras alianzas de la memoria, que es una cinta magnética de cassette y unas cadenas de chapa de oro. Estas dos están metidas, entrelazadas dentro de los textiles a manera de que hay sorpresas al acercarse o al verlo y ver los diferentes brillos. Cuando se acerquen al textil pueden ver el brillo y ahí van a poder ver el cassette, para que todos los que vimos el cassette, pues tiene esa nostalgia que también es tejida, tiene música o no, siempre es un misterio de la memoria. La obra en sí, Memoria en Línea, sale de una fotografía que tomamos en un viaje que hicimos en el año 2007, desde la Ciudad de México hasta el Mar Caribe, hasta Shankan. Y durante 10 días de viaje tomamos muchísimas imágenes. Tiempo después hubo una imagen en específico que tenía una imagen, la imagen de un árbol y una torre de luz. Y esta imagen tuvo un error digital. Y no podíamos saber si esta imagen la habíamos tomado de día o de noche o en qué punto del viaje la habíamos tomado. Y esto es lo que sacó o hizo nacer en nosotras una pregunta acerca de la memoria, de dónde se teje, cómo existe, cómo se construye, cuál es su estabilidad, cómo se va reconstruyendo y cómo en realidad se va hilando esta memoria a través del tiempo. Y esto es el punto de partida para toda esta instalación. Y es eso, o sea, es entender que hay un momento que te hace que te recuestiona todo un momento y un espacio. Hay una, digamos, como un momento o una similitud interesante para nosotras entre cómo se teje un textil y cómo la memoria existe, ¿no? El textil al final es un pie y una trama que hacen un nudo y este nudo al repetirse se crean los textiles. Pero lo mismo es la memoria, en donde tienes el tiempo y el espacio, que es en este conjunto en donde se crea la memoria. Pero esto también tiene una cierta inestabilidad, tiene una parte de poesía, tiene una parte de reinterpretación personal y es nuestra, cada quien la vamos manejando y construyendo como se nos antoje. Y esto es lo que para nosotras es la motivación para crear esta pieza y esta es nuestra analogía de vida y es nuestra analogía acerca del devenir de la memoria, de los archivos, de las líneas, de las imágenes. Aquí vamos a enseñar cómo se instaló allá, las manos que necesitamos para instalar esta gran pieza y Lo que ustedes están viendo es lo doble de trabajo de lo que se hizo en ese primer momento. Cada uno de los textiles tiene 2.280 hilos, lo cual hace más de 5.000 hilos que hay que tejer uno por uno para crear la pieza que ustedes vieron. Esto para que les dé un poquito la idea de lo manual que implica esta instalación. Y ahí es donde jamás podríamos pensar que es una obra de nuestra autoría, es una obra de todos los que la construyen, de todos los que la instalan y a la vez de todos los que la vienen. Para nosotros es muy interesante ver cómo el tejido está metido dentro de lo más profundo de nuestra memoria ancestral. Y cuando hicimos este proyecto, pues pensábamos que eran las manos guatemaltecas y mayas que tenían esta manera de tomar los hilos y tomarlos con una naturalidad y poderlos tejer y poderlos expandir y poderlos hacer trenzas, desenredar. Pero al llegar al Amparo y empezar a trabajar con el equipo, nos dimos cuenta que es que está en todos nosotros esta necesidad de la memoria, pero también del tejido, y el tejido nos sale muy natural. Es algo como que tuviéramos en el DNA. Claro, es casi instintivo. Y bueno, ahora les queremos presentar el equipo de trabajo, que son los primeros en hacer esta pieza. Este es el equipo de Terminado. Las chicas de Terminado nos invitaron a vestirnos como ellas, a ponernos un corte, que es lo que ellas llaman a estos trajes divinos bordados a mano, que ellas reconocen entre unos y otros para saber de qué comunidad vienen.
No nada más nos vistieron, también nos peinaron, nos hicieron unas trenzas divinas. Pero también nos hicieron un corte especial, pues como ven, somos mucho más altas que ellas y Sí. tuvieron que usar casi 2 como para hacer uno. Correcto. Y fue muy interesante y fue muy divertido y nos sentimos muy bienvenidas en el momento en que ellas nos abrieron tanto su propia ropa como su tradición para aceptarnos en sus comunidades. Y la próxima es el equipo en general, tanto de las mujeres como de los hombres que fueron los que tejieron, solamente los que tejieron. Además hay una parte administrativa, además hay una parte, digamos, también dentro de la fundación que no están en esa imagen y que si los juntamos a todos es donde llegamos a las 150 personas. Y nos falta ahora la foto del grupo de instalación de este maravilloso museo, que también es una gran cantidad de gente que sin ellos no estaríamos aquí. Por eso no está completo esta presentación porque falta esa foto. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora si tienen preguntas o si quieren ahondar en algún tema, nos encantará platicar con ustedes. Buenas tardes. Muy buenas Yo tardes. tengo una pregunta acerca del trabajo en laboratorio fotográfico, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo llevan pues, con el manejo de materiales y si ha sido complejo adquirir, por ejemplo, químicos, papel, ¿no? Ya que ahorita, pues, bueno, al menos aquí ya es muy difícil conseguirlos en Puebla. Bueno, muy buena pregunta, gracias. Sí, increíblemente en Estados Unidos todavía se hacen y puedes recibir los químicos y los pides en línea, te los mandan en paquetería y llegan perfectos, como no les pasa nada volando, nomás se paga el impuesto. Increíblemente la gente joven está muy metida en el cuarto oscuro y ellos han hecho que no muera esto, porque como todos sabemos, la fotografía análoga siempre ha sido cara y pues entre menos accesible se vuelve más cara, pero vale la pena. Creemos que esta parte de experimentación y alquímica no tiene nada que ver con lo digital. El tiempo, por ejemplo, si nos vamos directamente al proceso de la cámara Mamut, más o menos hacer cada una de las imágenes nos toma 1 hora. Es el tiempo que toma primero la toma en cuanto ya definida la imagen puede ser de 30 segundos a 4 minutos, porque la sensibilidad del papel que usamos es una sensibilidad muy baja, lo cual quiere decir que las tomas tienen que ser muy largas. Es un ISO 3. Exacto, con una A3, entonces es muy, muy, muy baja, por eso también que la imagen no tiene ruido o no tiene grano. Después de ahí, pasar por todos los químicos son más o menos otros media hora, pero en realidad toma un par de días de saber si cada una de las imágenes es una imagen exitosa o no. Porque hay que esperar a que seque, y es cuando seca que realmente sabes si lo hiciste perfecto o algo te falló en el proceso. Entonces ahí el tiempo también se convierte en muy relativo. Nosotras nos gusta pensar y uno de nuestros principios es que trabajamos y hablamos de luz con luz y tiempo con tiempo. Entonces este tiempo, que es un tiempo mucho más, digamos, cuasi natural, humano, análogo, es un tiempo que en nada se parece al clic instantáneo de un iPhone, pero es un tiempo que a la vez es muchísimo más rápido de lo que tomaría ciertos otros procesos que pueden ser aún mucho más eternos. Gracias por la pregunta, esperamos haberla contestado. Buenas tardes. Aquella imagen de la que ustedes toman en este viaje hacia el sureste del país, ¿es la misma que se reproduce ahora en este formato? ¿Y qué significa para ustedes construir esta memoria, digamos, de manera colectiva? Porque con las imágenes que ahora nos muestran, el proceso que nos cuentan, es construir de manera colectiva, ya no personal. Absolutamente. Bueno, es exacto, o sea, la foto que se traduce al textil y se traduce de 2 maneras, en donde son nuestras 2 preguntas. La primera es si se hizo de día o de noche, y por eso hay 2 cromas muy diferentes en ambos textiles, en donde, repito, el pie es el mismo, que también es una cosa fascinante. Para nosotras, esta obra y este momento y esta invitación de la nueva fábrica y de la Fundación New Roots es nuestro paso a la monumentalidad en la obra. Antes de eso, hacíamos obra un poco más chica, más cercana al cuerpo, más que nosotras podíamos casi hacer entre las 2. Pero es ante la oportunidad de trabajar en un espacio de esa magnitud, de ese tamaño, con un equipo como ese y de una generosidad de parte de la fundación de decir,
pueden usar nuestras instalaciones, nuestro equipo de trabajo y nuestros telares, es donde vemos la oportunidad de crecer el formato de la obra y de incluir a todos ellos como coparticipadores y co-creadores con nosotras. Y eso para nosotras también son estos pasos maravillosos que la vida nos ofrece, en donde la generosidad de quien comisiona nos permite soñar más grande. Muy buenas tardes. Antes que nada, felicitarlas por precisamente la monumentalidad, me robaron la palabra, de la pieza. Y bueno, en el Museo Amparo, de nuevamente felicitarlos porque creo que difícilmente tendrán un montaje tan hermoso como el que vemos allá afuera. Pero quisiera pedirles si podrían ahondar un poquito en esta decisión que tuvieron de incluir en el textil la cadena de oro, ¿por qué? Y la cinta, bueno, ya habían hablado un poquito, pero si tienen algún otro comentario que hacer al respecto. En paralelo a nuestra invitación de la New Roots Foundation, fuimos invitadas también a la fundación de Joseph y Annie Albers a hacer una residencia ahí. Y eso la verdad es que fue una suerte divina una vez más, gracias a la generosidad de esta otra fundación, en que nos invitó a vivir y a meternos al archivo de estos dos grandes artistas. Mientras que pensábamos qué hacer con la comisión para New Roots Foundation, estábamos inmersas en el mundo de Joseph y de Annie Albers. De Joseph Albers tomamos para esta obra sus principios de la interacción de color. Y por eso estos 14 colores fueron elegidos de una manera en la cual todos entre ellos interactúan de una manera que suman. Es bien interesante esta teoría del color de él, que es una teoría que viene de la Bauhaus. Y Annie, su esposa, una artista maravillosa también, que hablando de Sheila Hicks, tiene una relación directa con estos dos artistas. Annie Albers eleva y crece el textil a que sea entendido y que sea coleccionado y que sea visto como arte, no nada más como un arte aplicada. Y para nosotras fue precioso al meternos y a estudiar su obra, ver que al leer la cédula veíamos un tejido, qué bonito. Leíamos la cédula y veíamos pelo de caballo, asbesto, silicón, no sé qué, cosas así de, ¿qué es esto? ¿Dónde está? Y nos hacía verla más de cerca. Y entre más leíamos a Annie, más hablaba de la memoria construida, de la memoria que se ha ido construyendo a partir de la historia, que hace 3000 años. Annie era una fanática de México y también del Perú, coleccionadora de textiles y cuando ella sale de la Bauhaus ya no tiene el telar con el que ella tejía, pero cuando llega a Estados Unidos se da cuenta que ella lo puede hacer con el telar de cintura que conoce en México en un viaje. Ella hace más de 13 viajes a México y ellos juntos y se enamoran y les encanta el color. Entonces para nosotras también fue como, pues nosotros les llamamos espíritus modernos porque son estos espíritus que nos invitan a conocer el pasado para poder aplicarlo en el presente y hacia el futuro. Y entonces al pensar en el discurso de la memoria, nosotros hablamos mucho, platicamos mucho, leemos en conjunto, vemos documentales, todas nuestras investigaciones son muy largas y como ven se van entrelazando entre ellas. Y pensábamos, ¿qué son las cosas que te gustaría poder tener, que te recuerdan a ciertos momentos y que ya no tienes o que ya no tienes esta relación con ellas? Y entonces pensábamos en qué bonito era cuando hacíamos los cassettes y los hacíamos para regalarlos a los amigos o los hacíamos para guardar nuestros pensamientos. Y entonces dijimos, tiene que haber una cinta magnética de un cassette. Porque para nosotros eso refleja la memoria. Es una parte de la memoria muy importante. Y también en esta idea de la cadena, en estos, digamos, los eslabones, que uno solito no es nada, pero que en unido crean también todo este discurso, toda esta memoria, todo este momento. Y son por eso que elegimos estos dos elementos para entremeterlos en los textiles, de una manera en la cual no son, digamos, protagonistas, pero son estos susurros que nos traen más información. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Federico Vale, de la Asociación Nacional de Locutores de México. Y me llama la atención mucho por el gran trabajo, y justamente como lo dice, monumental, pero todo lo que trae de memoria fotográfica, de memoria de trabajo, y el tamaño.
Entonces, ahí la pregunta es, porque además hablan de un tiempo, de un momento, de una imagen, de recuerdos, de memorias. ¿Qué hacer con esto y con la monumentalidad de una obra, ¿no? Como lo dice, estamos viendo lo que vamos a ver y lo que están hablando. ¿Qué hacer después con ella? O sea, porque también, si pensáramos en hacerlo permanente, ¿cómo cuidarlo? ¿Cómo mantenerlo? ¿Dónde ponerlo? ¿Dónde tenerlo? Y si no fuera así, ¿qué van a hacer con él? Qué buenísima pregunta. Es una pregunta que como ven, me quiebra un poquito la voz. Nos pasa mucho con Claro. nuestros archivos, nos pasa, es algo que nos cuestionamos todo el tiempo, ¿no? Porque pues empezando desde la fotografía, ¿no? De cómo guardas unos negativos, de cómo guardas los discos duros, todas estas cosas que son memorias y que mismo estos aparatos que pensamos que tienen nuestra memoria, pero cuando los tratamos de acceder dice imposible de mandar la imagen, ¿no? Está corrupta. Entonces, es un tema que todo el tiempo traemos presente, pero también hablando de la memoria, ¿no? Cuando llegas a la tierra ya se te olvidó lo que viviste, si es que viviste algo. La memoria es algo que está con nosotros todo el tiempo, que un olor o un sonido nos puede llevar a transmitir una memoria inmediata que no está en el presente, que está en el pasado, ¿no? Por eso también esta manera que hilamos aquí con trenzas y con, de cierta manera, las trenzas como nudos, porque hay veces que dejamos ir la memoria, pero hay otras veces que nos aferramos como de, no la quiero olvidar, no me dejes. Ya tenemos que soltar. Sí, hay una parte muy noble del textil y es también la capacidad de doblarlo y de empaquetarlo de una manera más chica. En la parte material es una suerte que toda esta instalación se empaca al final en 2 bultos que son manejables, pero esa no es la parte interesante de guardarla. Se puede guardar de esa manera y se puede reinstalar. Nosotros hemos hecho como esta manera de empaquetarlo, sabemos ya cómo hacerlo para poderla empaquetar y volver a instalar si la pudiéramos instalar en otros lugares. Si nos, Que no necesariamente de la misma manera. Exacto. Eso. Cada vez que se reinstala o que se reinstalará, ojalá, Sí. exacto, va a reconocer nuevas memorias. Exacto, va a reconocer el espacio de una manera diferente, ningún espacio va a ser igual y entonces va a tomar una forma diferente, adecuándose estas nuevas memorias a este nuevo espacio. Porque depende también, o sea, por ejemplo, la verdad es que el primer textil que enseñamos, cuando teníamos la oportunidad de hacer el segundo textil, nosotros en nuestra cabeza y en nuestra ilusión dijimos que el Amparo nos deje enseñar esto y vamos a colgarlo. Entonces, de que se concibió ese que cuelga, está concebido para este lugar. Exacto. En realidad, nosotras, cuando dijimos así de en qué museo de México nos encantaría tener estas piezas, y la verdad era aquí. Entonces están viviendo un sueño hecho realidad. Sí. Aquí entre nos. Sí. Y todos sus medios. Buenas tardes. Muy Liz buenas. Inicia de Difusión Creativa. A mí me gustaría Gracias. preguntarles, en esta construcción que ustedes hacen a partir de una idea, de un concepto y de una necesidad propia de su propia circunstancia artística, se involucró mucha gente que también estuvo en el proceso. Mi pregunta es, estas personas que estuvieron durante la creación, ¿tienen ustedes alguna memoria, algún escrito, algo donde se pueda recolectar o donde ustedes hayan recolectado más bien el sentir que tuvieron esas personas que al final del día fueron también co-creadoras de esta magna obra? Pues muy interesante pregunta. Pues sí, hicimos una de las pruebas que hicimos de textil al principio, cuando empezamos para ver cómo es que se tejía y entender un poco qué colores íbamos a usar. Cuando vimos cómo íbamos a cambiarlo y cómo íbamos a hacer el nuevo textil, el que iba a ser les dimos a ellas esta muestra y les dijimos, mientras que estemos aquí, pongan cosas que a ustedes les recuerda de nosotras para que nosotras nos llevemos memoria de este momento, de este lugar y de todas ustedes. Entonces todas bordaron, desde nuestros nombres, nos bordaron el volcán, nos pusieron flores. Sí, es una expresión súper bonita de entender también cómo para ellos, al final, todos los días hacen este proceso. Todos los días hacen este proceso para clientes diferentes, para productos diferentes en la fábrica en la que trabajan.
Y a ellos lo que más lo que no les hacía, digamos, como les sacaba de su cotidianidad, era el hecho de dejar tan largo el pie. Era esta expansión lo que no les cuadraba demasiado, de por qué necesitábamos y por qué queríamos tantísimo hilo. Y fue ahí, en el momento que instalamos en conjunto, en donde ellos entendieron cuál era nuestra búsqueda dentro de esto. Porque normalmente cuando haces un textil de esta manera, pues tapas la parte de abajo, porque esa es la que va a ir al Al suelo piso y o esa al es la que muro. vas a pisar o va a ir al muro. Y para ellos también el que le hubiéramos dejado un positivo y un negativo y que fuera como en una concepción para nosotras como en esta idea de la imagen, que tuviera un lado positivo y un negativo, que fueran diferentes y que te dieran, también era muy raro porque eran como, ¿por qué quieren dejar tanto hilo? ¿Por qué no quieren tapar eso? ¿No? Y al revés, era como, no puede haber error de ese lado porque se va a enseñar, eso también va a flotar, eso también va a ser percibido. Entonces, pues sí la sacábamos un poco. Y también, pues también porque también estábamos trabajando con los hombres muchas veces y ellas están acostumbradas de todas las mujeres a estar trabajando juntas. Y cuando nosotras como mujeres íbamos hacia trabajar con los hombres, también ellos tenían como una cosa como de, ¿qué hacen estas dos mujeres aquí, no? Desde las 6 de la mañana viendo cómo vamos a empezar a trabajar y poniendo opinión, ¿no? Y diciendo, y esto se hace así, y esto hay que doblarlo, y esto... Entonces es interesante porque una vez que aceptas como una comisión tan grande o una invitación así, te metes de lleno a una nueva historia, a algo que va a ser totalmente una experimentación y una sorpresa. Y por eso también es que en el espacio de exhibición, junto a nuestro texto, están todos los nombres de las personas, ¿no? En esta manera de reconocimiento y de dejar claro que esta es una pieza colectiva entre todos nosotros. Pero una pregunta, lo Sí. que comentabas al principio de los bordados y eso, ¿hay un textil con eso? Existe un textil con esto, sí. Creo que Sí, existe. Es nuestro. lo tenemos en nuestro corazón y en nuestro En nuestro estudio. Y es nuestra inspiración todos los días de hay que seguir sacando sonrisas de alegría. A ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que pasamos al vestíbulo y posteriormente a las salas en la casa. Buenísimo. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias a todos por venir.